Vamos a explicar el módulo 1.2 de nuestro programa Docencia, curso Práctica Clínica basada en las evidencias. El título genérico es Modelo para explicar un resultado en salud, pero el título específico es un poquito más largo. El modelo de variables que explican un resultado en salud y la plantilla de evaluación GRADE de un ensayo clínico. Sin más, está en nuestra página web en la pestaña Docencia, que es donde nos encontramos en este momento, y se puede acceder perfectamente desde el índice yéndose a la categoría Docencia, que por orden alfabético pues es la que está debajo de la C de calcular, exactamente aquí. Y la que estamos en este momento mostrando es el módulo 1.2, este. Muy bien, se puede visitar, se puede consultar, descargar en este espacio de la página web, pero también se puede descargar en forma de PowerPoint, que es el que vamos a ver en este momento. Y aquí debajo un espacio que es para la narración del vídeo que estamos grabando en este momento, por si a alguien le resulta más cómodo, más fácil verlo y o escucharlo tanto como tal como pues apoyado sobre la presentación en PowerPoint. ¿Y por qué lo grabamos? Pues porque hemos añadido una transparencia que nos ha parecido oportuno y nos ha motivado para hacer esta nueva grabación, pero en esencia es lo mismo el uno que el otro. Muy bien, pues podríamos bajarlo desde aquí, pero es que resulta que lo hemos subido hace un momentito. Entonces vamos a disponernos pues a leerlo casi literalmente. El modelo de variables que explican un resultado en salud y la plantilla de evaluación GRADE de un ensayo clínico. Veamos cómo influye una intervención sanitaria, que es lo que llamamos la variable independiente X, la significamos con una X, es nuestra actuación, es operatoria, es de los sujetos operatorios, son las intervenciones sanitarias. Veamos cómo influye una intervención sanitaria o variable independiente sobre el resultado en salud o variable dependiente que la significamos con una Y. Es muy habitual esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se pretende mejorar este resultado porque creemos que nos resulta aversivo. Muy bien. Vamos a ver, tomemos como ejemplo la influencia de la intervención. La intervención es tratamiento de la presión arterial sistólica intensivo frente al convencional. Esta es la variable X, la significamos con una X, y el parámetro sería la diferencia en la presión arterial sistólica. Esta es la que conseguimos con nuestra actuación los sanitarios, el científico que ha estado haciendo este estudio. Y vamos a ver cómo influye esta X sobre la Y, sobre la reducción absoluta del riesgo de mortalidad por todas las causas. La Y en este caso, el parámetro sería reducción absoluta de la mortalidad en porcentaje, ¿no? En porcentaje de reducción de la mortalidad. Y lo hemos obtenido en un metaanálisis de 18 ensayos clínicos. Bueno, este fue un reanálisis que hicimos hace ya algún tiempo y hemos ordenado desde la primera fecha de publicación hasta la última fecha de publicación por este orden. Si nos damos cuenta, de izquierda a derecha lo que tenemos es el título de cada ensayo clínico y se van a cruzar con dos columnas. La primera es la X, es nuestra actuación variable independiente, la diferencia de la presión arterial sistólica que operatoriamente ha conseguido el científico, el sanitario, y a la derecha que se observa en la mortalidad cuando termina el ensayo clínico. Si nos damos cuenta, aquí la ponemos de color azulón para que así lo veamos también en el gráfico posteriormente, y aquí nuestra actuación, la X, es un color marroncete claro, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver cómo se interpreta esto. Vamos a ver el tercero, por ejemplo, ¿no? El ensayo clínico UKPDS dice que durante 8,4 años se fueron capaces los científicos de hacer una reducción de 10 milímetros de mercurio como media de todos los pacientes, ¿verdad? Bien. Y observaron que al final del ensayo clínico hubo una reducción en la mortalidad de 3,60%. Bueno, pues en principio esto está francamente bien, esto nos gusta mucho. Bien, pero no siempre se consigue este buenísimo resultado porque, por ejemplo, en el primero, en el de 1995, dice que durante 3,45 años se produjo una reducción operatoriamente, la intervención consiguió una reducción de 7 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica. Y
se observó al final que había una reducción del menos 2,38% en la mortalidad. Una reducción de menos 2,38%. Claro, es que esto lo que quiere decir es que aumenta la mortalidad en 2,38%. Esto no es bueno, no nos gusta mucho, verdaderamente no nos gusta. Bueno, vamos a guardar todo en reducción absoluta del riesgo, de modo que cuando encontremos números negativos en realidad es malo porque es que aumenta la mortalidad, pero así mantenemos en todos el mismo encabezamiento. Si nosotros nos damos cuenta, algunos son, bueno, pues más peores y algunos son más mejores, ¿no? Podemos hacer la media de estos 18 y entre todos los 18 ensayos clínicos, la media fue de 0,80% en la reducción de la mortalidad. Bueno, y si hacemos la media de la diferencia en la presión arterial sistólica del intensivo frente al convencional, dividido entre 18, son 7,79 milímetros de mercurio. Esto lo que nos está queriendo decir es de cada 7,79 milímetros de mercurio que hemos tenido como media en nuestras intervenciones, en nuestra intervención, hemos observado un 0,80% en la mortalidad. Bueno, si somos muy simples, y bueno, de hecho muchas veces lo somos, podemos decir que de cada 7,79 milímetros de mercurio de reducción en la presión arterial sistólica se produce un 0,80% de reducción en la mortalidad. Pero bueno, esto, en fin, es excesivamente simple, ¿no? Vamos a ver, esto en el gráfico, que vamos a ver en la siguiente transparencia, y también vamos a ir situando todos estos pares de valores en el eje de las X y en el eje de las Y, muy, bueno, yo creo que muy bonitamente, ¿no? Me lo parece a mí. Bueno, vamos a ver, esta sería la X, va desde aquí, desde este 0% de reducción de la mortalidad, que va de aquí, perdón, de reducción de los milímetros de mercurio, discúlpeseme, esta es nuestra actuación, lo digo ahora bien, de aquí, ¿no? Es este, ¿no? Y nos damos cuenta de que, claro, vamos aquí a reducir un 2% el milímetros de mercurio, la presión arterial sistólica, 4, 6, 8, 10. Bien, habíamos dicho que la media que la teníamos aquí era de 7,79, se ve aquí abajo, 7,79, y efectivamente el 7,79 se encuentra entre el 6 y el 8, el 8%, es este el 7,79. Vamos a trazar aquí una línea recta, todo lo que está a la izquierda es menor de la media en milímetros de mercurio y todo lo que está a la derecha es mayor de la media, pero aquí tenemos trazada la media que atraviesa el eje de las X. Bien, vamos a ver el eje de las Y. El eje de las Y es la variable de respuesta reducción absoluta en la mortalidad. Es el porcentaje, ¿no? En porcentaje. Bien, si nos damos cuenta tenemos el valor de aquí hacia arriba, que estos son los valores buenos. Bien, aquí se reduce la mortalidad en un 2%, en un 4%. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Pero hay veces que ya hemos visto que lo que hay es una reducción negativa, es decir, que esto es malo, porque una reducción negativa en realidad lo que quiere decir que es un aumento de la mortalidad. Un menos 2% es una reducción negativa, quiere decir que es un aumento de la mortalidad de un 2%, un menos 4% quiere decir que es un aumento de un 4% y de un menos 6% quiere decir que es un aumento del más 6%, si nos damos cuenta. Bien, acordémonos que habíamos dicho que teníamos aquí como media de esta variable dependiente un 0,80%. Bueno, pues este 0,80%, si nos damos cuenta, se encuentra entre el 0% y el 2%. Y efectivamente está aquí, es este de aquí. Vamos a dejar el color azul porque es como estábamos denotando este color para la variable y para la variable dependiente. Bueno, pues aquí está. Entonces, si nosotros trazamos aquí el 0,80, es este de aquí. Vamos a hacerlo para tenerlo aquí claritamente, ¿verdad? Bueno, aquí si nos damos cuenta es donde se cruzan ambas medias, ¿no? Que en realidad eso es lo que nosotros estábamos aquí diciendo con cierta simpleza, que este podía predecir este de aquí, es decir, que este sería causalmente el que produciría esto. Pero, vamos a ver,
Efectivamente, lo que nos está queriendo decir eso es que, bueno, pues empezaríamos por el 0% en ambos ejes, de las X y de las Y, ¿no? Y vamos ascendiendo con la línea de color gris clarete, a ver si somos capaces de verla, pum, 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 y efectivamente se cruzan ahí donde se cruzan ambas medias, ¿no? Aquí está, este es el punto, ¿no? Esto es lo que nos querría decir si efectivamente fueran estuviera perfectamente relacionado la X con la Y, concretamente con estos 18 ensayos clínicos. Sin embargo, si nos damos cuenta, ahí tenemos una anomalía, y es que efectivamente, si eso fuera cierto, todos los valores que nosotros vamos a ver ahora mismo estarían dentro de esta línea. Sin embargo, los valores, al representarlos entre el eje de las Y y el eje de las X, no están sobre esa línea, sino que además están bastante dispersos. Vamos a ver, por ejemplo, el tercero, que habíamos dicho, el UKPDS, porque nos resulta fácil de interpretar. 10 en las X, 3,60 en las Y. Vamos a verlo aquí. 10 en las X, 10 en las X, y nos damos cuenta de que es 3,60 en las Y. Es este es el valor. Vamos a ver, si efectivamente no hemos conseguido en esta línea de color gris clarete que explique, que nos esté dando cuenta de la relación que hay entre la X y la Y, pues nosotros, pues al ir representando todos estos puntos, exactamente igual que el que acabamos de ver del UKPDS, nos damos cuenta de que están como por encima y por debajo. A nosotros lo que nos interesaría sería, pues una línea, que estuviera como por la mitad, que estuviera como por el promedio un poco de todos ellos, de todas las X y de todas las Y, pero no de esta manera, porque está claro que esto que hemos hecho aquí, precisamente al hacerlo de una manera simple, pues no nos ha dado un buen resultado, ¿no? Bien, pues nosotros podemos hacer por una técnica que es la que se llama de los mínimos cuadrados, una recta de regresión que es exactamente, matemáticamente, es esta que está de color fucsia, es esta que está aquí, pespunteada. Y eso lo que nos está queriendo decir es que este es el mejor modelo matemático, formal, que de alguna manera, deja todos los puntos que están arriba, los errores que hay en la distancia desde esta línea hacia arriba, quedan equilibrados con todos los errores que están desde esta línea hacia abajo. Los errores son las distancias que hay de lo predicho, de lo dicho al hecho. Vamos a verlo un momentito aquí. Esta es la línea, esta que está aquí, esta ahí, esta es la línea matemática que tiene, pues ese color de color fucsia, que es este color fucsia. Estas son todos los puntos de esa línea de color fucsia pespunteada. Por supuesto, si nos damos cuenta, el promedio también es 0,80, porque en este caso tiene que coincidir con este de aquí, claro que sí. Pero vamos a ver que esto es matemático y esto es real. Esta es la I real fenoménica, la que nosotros podemos tocar a los muertos tocables con el dedo por la espalda, y esto no los podemos tocar porque estos están en una hoja de cálculo, estas están en una pizarra, en un cuaderno, pero no son los muertos, sino que es una predicción matemática. Esto de momento es lo que llamamos modelo, y de momento lo que estamos queriendo es expresar el hecho de que los modelos matemáticos no son fácticos, son modelos, en realidad son contrafácticos, es decir, no suceden en la realidad, sino que intentan predecir, porque nos ayudan no mucho, sino que nos ayudan muchísimo. Pero vamos a ver qué relación, cuán es la diferencia que hay entre el modelo matemático y la realidad real en la I. Esta la vamos a dejar de color negro, pero siempre con una prima y prima para que sepamos que esto es matemática. Y esta la vamos a dejar así en gordito, de color azul, porque esta es la realidad real. Bueno, vamos a ver este valor que aquí teníamos, ¿no? Perdón, vamos a volver hacia atrás y nos damos cuenta, la I' nos predice que aquí el valor que le correspondería dentro de la línea de color fucsia es 1,47. Lo que está diciendo es que de cada 10 milímetros de mercurio que hemos reducido, fenoménicamente hemos
visto, o sea, hemos tocado 3,60% de reducción en la mortalidad, pero matemáticamente nos predice 1,47%. Hay una pequeña diferencia entre el 1,47 y el 3,60. Vamos a verlo de nuevo. Este 10 que está aquí, este sería el UKPDS, es este de aquí, ¿no? Bien, si nos damos cuenta, esto, o sea, al depositarlo, o sea, esta sería, recordemos, esta es el 0,80% de la I. Este es el 0,80% de la I, de la media de la I, ¿no? Vamos a ver que este punto que está aquí, al tomar como base la media, si nos damos cuenta, o sea, el modelo matemático nos predice este valor. Desde aquí hasta aquí lo que hay es una pequeña elevación, lo hemos puesto de este color fucsia para que sepamos que este es el matemático, pero desde este punto matemático hasta el punto real hay una diferencia, y esta diferencia es, pues eso, realmente eso es un error, ¿no? O sea, eso es un error porque hierra el modelo matemático en predecirnos todo este trozo. Esta parte es la que nos predice, luego de la que no nos predice, lo predice mal, o sea, es decir, no lo predice, ahí comete un error, quiero decir. Efectivamente, bueno, nos damos cuenta, este sería el 1,47% que está puesto aquí arriba, ¿no? Mientras que el real sería 3,60%. Al descomponerlo, o sea, el valor que hay desde la media, desde el 0,80 hasta el punto este del 3,60, lo vamos a poner de color verde, este es el fenoménico real, podemos descomponerlo en el matemático más el otro, que es el error. Es decir, que el fenoménico es el matemático más un error que está mal, por así decir, ¿verdad? Bueno, pues este error es lo que vamos a ver en todos los valores sobre la línea de color fucsia, hacia arriba y hacia abajo. Está claro que lo que haya de error arriba va a ser equilibrado con los errores de abajo, pero tenemos que sumarlos todos para ver qué cantidad de variación hay desde la línea matemática a la fenoménica, a la real. Bien, si nosotros hacemos el promedio de todos estos errores los hemos puesto, bueno, le hemos puesto nada más que en este, que es de color ámbar, esta es la diferencia, lo vamos a llamar el error aleatorio o no explicado por la intervención X. Matemáticamente la intervención X nos llega hasta este punto. Y esto de aquí es el error, que lo vamos a llamar aquí en la jerga el error aleatorio. Lo que sí es cierto es que esta diferencia que hay aquí no está explicada por la X. La X llega a explicar hasta aquí, pero esta parte no está explicada. De modo que desde la matemática a la fenoménica hay un error aleatorio. Si nosotros tomamos todos y hacemos la media, nos encontramos con una suma de errores que es el error aleatorio total, conjunto. Bueno, vamos a ver. Vamos a volver hacia atrás un momentito. Aquí la máquina nos lo hace, hacemos una curva o una recta de regresión y en la recta de regresión, bueno, pues obtenemos una serie de parámetros, pero aquí tenemos también lo que llamamos el coeficiente de correlación de Pearson, que ya sabemos que tiene que ir desde 0 hasta 1. En este caso es 0,390, es decir, la correlación que hay entre los puntos de esta línea y los puntos de esta línea, pues nos damos cuenta de que no es una correlación excesivamente buena, porque ya sabemos que la buena es el 1 y la mala, bueno, pues sería el 0, ¿no? 0,390, bueno, pues es incluso por debajo de la mitad, ¿no? Bien. Ahora, también es cierto que, y en este caso, atención, pues si elevamos al cuadrado la R de Pearson, pues nos encontramos con la R cuadrado. Este R cuadrado se suele poner de color mayúscula, ¿no? Y es el coeficiente de determinación o de verosimilitud, podemos decir, ¿no? Y este 0,152 es muy interesante. Este es un tanto por uno, en realidad es el cuadrado de este de aquí, ¿no? En fin, matemáticamente se puede demostrar, y no es el momento, que este 15% es la cantidad de varianza explicada de la Y por la X. Vamos a decirlo poquito a poco. Bueno, este 152 es 0,152, es un tanto por uno. Es lo mismo que si dijéramos el 15,20%. Bueno,
La máquina nos da aquí este mismo valor, este 0,11519, el 152, que es el 15%, vamos a decirlo así para cerrarlo un poco, ¿no? Y esto lo que nos está queriendo decir es lo siguiente. Si tomamos este como ejemplo de todos y este fuera realmente el representante de todos, nos damos cuenta de que de cada variación, la variación de la I, toda esta variación de la I que es de color verde, está explicada por la X en lo fucsia. Esto sería el 15% y no explicada en el 85%. Repito, la variación natural de la variabilidad de la I está explicada matemáticamente por un 15%, que es la parte fucsia, esto es lo que predice, y se le escapa, no predice, no está explicado por la intervención X, que sería el 85%. De modo que cuando tengamos aquí un R cuadrado de 0,15, y si lo trasladamos al 15%, el modelo, la X, explica la variación natural observada en la I en un 15%. Y el 85% que es real, o sea, que se está moviendo la I, se está moviendo en el 100%. Bueno, pues ese 85% de movimiento, de variación de la I, no está explicado por la X, sino que está explicado por algo que no es la X, son otras variables, como sea, ¿vale? Bueno, muy bien. Repetimos aquí. La diferencia de presión arterial sistólica, en este caso la X, explica solo el 15% de la variabilidad de la mortalidad de la I y dejaría de explicar el 85% del comportamiento de esta I, de este comportamiento natural. Bueno, pues esto es lo que nosotros queremos aquí decir para ir avanzando, ¿no? Vamos a ver, la influencia, explicación o predicción del resultado I', la I matemática, que es la variable dependiente, teórica, matemática, repito, la influencia, explicación o predicción del resultado I matemática que proporciona la intervención X, la operatoria o variable independiente, se puede expresar en lógica formal como que que la X implica la I', he estado un poco espeso, la IX implica la I', lo cual significa que el resultado teórico, la I', es función de la intervención X. Es decir, que esto que se dice aquí en lógica formal, en matemáticas lo podemos poner así, o sea que lo único que hay que hacer es invertir aquí la I' y aquí poner una función. I' es función de X. Bien, vamos a ir sustituyendo, ¿no? La I' era la reducción absoluta de la mortalidad prima, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿No? Bien, y es función de la X, la diferencia de presión arterial sistólica. Bien, todavía sigue siendo negra. Recordemos que azul solamente era lo fenoménico, lo tocable. Y negro vamos a dejar a esa parte matemática, ¿no? Vamos a seguir nosotros sustituyendo. Bueno, pues esta función realmente es una A, es una función lineal, ¿no? Es la A, lo que se llama la constante en el inicio, esta es la constante en el inicio, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, pues esto sería el coeficiente este sería el coeficiente de regresión por los valores que va tomando la X, la diferencia de presión arterial sistólica. Esta sería la ecuación matemática, ¿no? En el que esto sí que es de verdad, real, y esto es matemático. Bien. Pero entre el resultado teórico, este resultado teórico, la I matemática o formal, que explica o predice la intervención X, y el resultado real, es decir, el irreal tocable con el dedo, lo que hemos dicho, lo tocable con el dedo, en este caso, bueno, pues aquí lo tocable con el dedo serían las muertes tocables con el dedo, ¿no? Hay una diferencia que es lo que se llama el error aleatorio, que es la proporción de realidad tocable con el dedo que no está explicada o no predicha por la intervención. Bueno, si vamos haciendo aquí, nos damos cuenta de que efectivamente entre la I natural, real, y la I matemática, la I' matemática, hay un error, el error aleatorio. En este caso, recordemos que era de nada más y nada menos que de un 85%, ¿vale? Bien. Efectivamente, bueno, pues entonces, si nos damos cuenta, como esta ya la conocemos porque está aquí, ¿no? Pues entonces, lo que llamamos la I natural
sería, bueno, pues igual a la I' más el error aleatorio, y al ir sustituyendo, la reducción absoluta de la mortalidad, la real, la tocable, es igual a la matemática más el error aleatorio. Y este error aleatorio, recordemos que era bastante alto en este caso, ¿no? Bueno, ya lo único que tenemos que hacer es, bueno, pues ir modificando, sustituyendo todo esto, y este sería la forma en la que lo expresamos, que la naturalidad, lo real, ¿no? La reducción absoluta de la mortalidad es igual a en este caso sería esta sería la constante, ¿no? La constante en el inicio, por lo que habíamos dicho anteriormente, el coeficiente de regresión y los valores que va tomando la diferencia de presión arterial sistólica. Pero siempre habría aquí un error aleatorio, ¿vale? Bien. Vamos a avanzar, ¿no? Los resultados en salud suelen estar influidos o explicados no solo por una variable. En este caso es porque realmente hemos elegido una variable. Realmente cuando tenemos un error aleatorio tan grande, lo que nos está pidiendo es busque usted más variables que estén influyendo sobre sobre ese resultado. Bien, pues esto es lo que queremos decir, o sea que están explicados no solo por una causa o factor, sino que los resultados en salud suelen casi siempre estar influidos multicausal o multifactorialmente, son multivariables. Cada una de estas variables, de las variables que están influyendo sobre este resultado I, pues contribuye al resultado independientemente de las demás, pero también interaccionando unas con otras. Esto es lo que llamamos el modelo multivariable, que lo conocemos de la estadística, pero lo estamos viendo aquí, creo yo, que muy bonitamente, me parece a mí, ¿no? Bueno, efectivamente, aquí lo que estamos es viendo, pues aquí tenemos una población universo, ¿no? Aquí tenemos una población universo que tiene una serie de características, ¿no? Que vamos a distribuir en los tres géneros de la materialidad, ¿no? M1, que son la materialidad corpórea, cuerpos, corpuscular. M2, que es la subjetiva, subjetual, es decir, la interioridad. Y la tercera, M3, que es lo que llamamos la cultural, institucional, de modo que podemos, la realidad que nosotros percibimos, podemos de alguna manera implicarla, involucrarla en cada uno de estos tres ejes. Toda realidad, mediante lo que llamamos la ontología del sistema del materialismo filosófico, se puede descomponer y componer en estos tres ejes. No se pueden separar, son inseparables, pero sí se pueden disociar mentalmente, gráficamente, es a lo que nos queremos referir. Y efectivamente, aquí lo que tenemos hemos visto un resultado en salud que en este caso, bueno, en lugar de mortalidad ya es la mortalidad cardiovascular. Hemos elegido ahora mismo esta otra variable, ¿no? Y esta mortalidad cardiovascular es corpórea, es M1 corpóreo, M2 subjetivo subjetual y M3 la institucional cultural, ¿vale? Bueno, entonces si nos damos cuenta, aquí tenemos este corpóreo, este resultado en salud, pero también tenemos más realidad corpórea. Tenemos la exposición a la que se someten estas personas de la población universo, la edad es corpórea, la enfermedad cardiovascular es corpórea, el estatus de fumador, y aquí hemos puesto otras variables para no aburrir al lector, al escuchante, ¿no? al que está viendo este vídeo, por ejemplo, ¿no? Bien, pero aquí también tenemos que este resultado somos, en principio lo vemos todo mezclado, ¿no? Pero hemos estado pensando como seres humanos y nos damos cuenta de que todo esto que está junto en esta observación podemos nosotros, bueno, pues empezar a categorizarlo como seres humanos, dividirlo, separarlo, luego relacionarlo, y efectivamente, o sea, esta mortalidad cardiovascular pues está influida por la exposición, pues, a los factores ambientales, a medicamentos, o la ausencia de exposición, está influido parcialmente por la edad, está influido parcialmente por la enfermedad cardiovascular, por fumar, y esto es lo que llamamos la influencia corpórea. Pero también es cierto que está influido por lo que llamamos la subjetividad y la subjetualidad. Vamos a ver qué es la subjetualidad. Subjetualidad sería, por ejemplo, si nosotros pisamos la patita de un gato, pues entonces el gato tiene dolor y retira la pata, ¿verdad? Bueno,
nosotros, los seres humanos, como naturalmente la etología, nuestro comportamiento, nosotros somos animales también, por supuesto, y entonces, bueno, pues la etología nosotros la tenemos exactamente igual que todos los animales. El comportamiento animal es anterior al comportamiento humano, claro está, ¿no? El dolor que siente un gato lo siente un ser humano. Ese es el del sujeto, sujeto gato y sujeto, en este caso sujeto humano, es subjetual. Pero la subjetividad es la forma en la que lo interpreta el gato y la forma en la que lo interpreta el ser humano. De modo que el gato, bueno, pues tiene una subjetividad, por así decir, en este caso, lo vamos a decir así, una subjetividad. No sé si está bien dicho decir subjetividad porque esto está relacionado realmente con los seres humanos, pero vamos a decirlo así provisionalmente, ¿no? Pues gatuna. La suya es gatuna y la del ser humano, bueno, pues es humana. De hecho, entre los seres humanos es enormemente variable este dolor, esta cantidad de dolor de que te está pisando, pues si en la pisada la hace un niño que es nuestro hijo, porque está trastabillando muy pequeñito, pues no nos hace daño. Pero si es alguien que nos lo ha hecho en la misma intensidad de dolor con mala uva, pues entonces la subjetividad pues realmente o sea, es bastante distinta. Y a pesar de que en una escala visual analógica, subjetualmente sería la misma el dolor. Bueno, pues esto está influyendo la subjetividad y la subjetualidad. Vamos a llamar a esto, en nuestra jerga de la evaluación, vamos a llamarlo el efecto expectativa. El efecto expectativa también podemos llamarlo el efecto Pigmalión, y aquí está metido el efecto placebo, es decir, el efecto placebo, el saber si uno está tomando un medicamento placebo, está influyendo sobre este resultado. Pero también el efecto Hauser, es decir, cómo estamos tratados dentro del ensayo clínico, si estamos siendo bien tratados con atenciones o en la consulta. Esto es lo que se llama el efecto Hauser, y esto realmente está influyendo parcialmente sobre este resultado. O el conflicto de intereses en un ensayo clínico de los fabricantes o de los investigadores. ¿Por qué? Pues porque somos seres humanos y realmente, o sea, hay un conflicto de intereses entre el interés de la ciencia, en este caso sería una ciencia, bueno, vamos a llamarla, bueno, pues esto es la epidemiología clínica. El objetivo de la ciencia, epidemiología clínica como tal, como ciencia es la búsqueda de la verdad. Sin embargo, una persona que está haciendo este ensayo clínico no solamente es científico, en algunas ocasiones es fabricante o ha recibido dinero de una industria farmacéutica, de modo que sin querer, porque somos seres humanos, tiene deseo de un sesgo en el resultado. Le gustaría que fuera positivo, claro está, ¿no? Entonces, sin darse cuenta, bueno, pues puede tener ahí, bueno, pues sin querer, dejar de ver lo que tiene que ver o ver lo que no tiene que ver. Entonces, esto es lo que llamamos el conflicto de intereses, que no solamente es el económico, sino también de posición. Sería un poco lo que llamaríamos las ideologías, ideológico, nematológico, y que, bueno, que tiene que ver, pues probablemente, bueno, pues con nuestros deseos y nuestra estabilidad familiar o nuestra estabilidad económica, ¿verdad? Bueno, pues estos son los conflictos de interés. Todo esto está influyendo sobre este resultado de aquí. Tanto los que estamos mirando desde fuera, ETIC, como los que están dentro, EMIC, del sistema. Y aquí tenemos lo que se llama el género de la materialidad M3. Esto es un poco más largo, esta es la ontología del sistema del materialismo filosófico, y no lo vamos a explicar porque es un poco largo, complejo, y no es el objetivo de este vídeo, ni mucho menos, pero aquí lo que tenemos es lo que llamamos la percepción selectiva. Es decir, hay, la cultura determina pues la forma en la que vemos los dolores, vemos las relaciones que hay entre, bueno, pues una intervención y el resultado, esta forma, la ideología, la cultura, pues todo esto no es lo mismo. Pues ¿qué diríamos? No. Bueno, pues la explicación de un dolor hoy en día, en el año, o sea, en este siglo XXI, que en el siglo XVI, ni muchísimo menos, o en el siglo XII, ¿no? O sea, es decir, este resultado en salud que hay aquí está influido por la percepción selectiva, que es aquello que determina qué es lo que nosotros interpretamos como malo y qué es lo que interpretamos como bueno, que viene, o sea, desde las instituciones, desde fuera. Nuestra racionalidad es una racionalidad institucional. Esto es lo que o sea, mantiene la Escuela de Filosofía de Oviedo. Naturalmente yo lo comparto, y es que la racionalidad
humana, pues es una racionalidad institucional, a diferencia de los animales, que no es institucional porque lo que nos diferencia fundamentalmente de los animales, prácticamente lo que nos diferencia es la creación de instituciones y la observación del mundo a través de las instituciones. En lo demás, subjetualmente, somos muy parecidos, claro está. Bueno, bien, entonces, esto sería un modelo continuo, ¿no? O sea, completo, perdón, ¿no? Aquí tenemos una interacción de variables porque naturalmente la edad está interaccionando sobre la enfermedad cardiovascular, es decir, la misma cantidad de enfermedad cardiovascular, o sea, por ejemplo, con 40 años y con 80 años, pues es, o sea, la influencia sobre este resultado pues no es el doble, ¿no? O sea, no es el doble, sino que es exponencial, ¿no? O sea, entonces, estas son estas interacciones que hay entre las variables, ¿no? De modo que si sacamos una muestra aleatoria de esta población universo, porque no podemos tratar con los 350.000, por ejemplo, ¿no? 350.000 pacientes en España con fibrilación auricular no valvular, por ejemplo, ¿no? Bueno, sacamos una muestra aleatoria y aquí está representado todo. Recordemos que en el ensayo, perdón, que en la población universo las medias no tienen intervalo de confianza, lógicamente. En las medias, la edad media de esta población se representa con ese valor, o sea, sumando todos este atributo de todas las personas dividido por el número de personas. Y naturalmente se explica. Toda su completitud está en este valor que está aquí, de la edad, ¿no? A ver, por eso lo ponemos solamente con un punto. Pero en las muestras, o sea, lo que sí tienen intervalo de confianza. ¿Por qué? Porque el intervalo de confianza de las muestras, si están aleatoriamente tomadas, correctamente tomadas, el intervalo de confianza lo que tiene es que en su interior contiene el verdadero valor del parámetro, es decir, el parámetro es este de la población universo. O sea, entonces esta muestra estaría, bueno, pues dentro de lo que cabe cumple con el criterio de que está bien tomada porque, o sea, está dentro de su intervalo de confianza. Aquí es lo que hacemos con esta curva que tenemos aquí, esta curva de distribución. Exactamente lo mismo con la enfermedad cardiovascular, etcétera, etcétera. El efecto expectativa y la percepción selectiva, ¿no? Esto es lo que estamos queriendo decir, ¿no? Y por supuesto, clavada la enfermedad que está aquí, ¿no? En este caso, la mortalidad cardiovascular que está representada en la población, que es una muestra aleatoria de la población universo. Muy bien. Bien. Esto es lo mismo, esta parte de aquí arriba es exactamente la misma que acabamos de ver, ¿no? Pero también podríamos tener otra población sacada de aquí, vamos a ver en este caso, en principio no vamos a decir que sea aleatoriamente porque eso lo vamos a tratar en segundo lugar, ¿no? Y aquí lo que tenemos es un resultado en salud de mortalidad cardiovascular y está, pues influido por todos los mismos factores que estaban arriba, ¿vale? Muy bien. Pues vamos a ver, nosotros nos estamos dando cuenta de que en esta población, que llamamos la población I, porque queremos más o menos, la I es de intervención y la C es de control, o sea que está puesto así a propósito para recordarlo cuando lo estamos mirando. Bien, pues en esta población I, vamos a llamarla de momento I, lo que sí tenemos es una exposición a un ambiente que nos hemos dado cuenta al viviseccionar, al separar todos los atributos con nuestra inteligencia, nos damos cuenta de que tienen una exposición distinta a los que están arriba. O sea que es la misma población, por así decir, pero pues que tiene, por lo menos parecida a población, pero tiene pues otra exposición. Esto sería lo que nosotros llamaríamos por ejemplo, estar tratándose con un medicamento, con un fármaco, ¿no? Bien, pero al ver todo esto nos damos cuenta de que aquí, si bien es cierto, lo vemos aquí, que la mortalidad corresponde con la población universo, aquí la mortalidad es mucho menor, anda, es bastante menor, está separada de aquí y es mucho más agradable porque es menor. Anda, pues esto nos gusta, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que nosotros podríamos perfectamente, que es el modelo de estudio observacional, si nos damos cuenta, al restar la I del control menos la I de la intervención, la mortalidad esta de la
de la población universo originaria, menos la mortalidad de esta que tiene una exposición o que tiene un tratamiento distinto, pues entonces nos damos cuenta de que a nosotros nos gusta esta diferencia pues porque es benéfica, es beneficiosa. ¡Qué bien! ¿Por qué? Porque la mortalidad de la I sub I es mucho más pequeña que la de la I sub 0, o por lo menos más pequeña. Bueno, no hace falta que sea mucho más pequeña, ¿no? Bien, nos damos cuenta, esta resta, esta diferencia, está parcialmente influida por tomar o no tomar esta exposición o esta intervención, por la contribución parcial que tiene cada uno de ellos sobre su resultado en salud, ¿verdad que sí? Bien. Y también está influida esta diferencia, naturalmente, parcialmente por la contribución parcial que tiene, pues en este caso, la edad del grupo de control, que sería sobre este, menos la contribución parcial que tiene la edad sobre el grupo de intervención. Y la enfermedad cardiovascular exactamente igual, la resta de las contribuciones parciales de cada uno de ellos, menos la resta de las contribuciones parciales del estatus de fumador, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, pues atención, lo que nosotros llamamos el ensayo clínico canónico teórico, recordemos este nombre, es aquel que está relacionado con la población universo porque es, por así decir, la toma de dos muestras aleatoriamente tomadas, como son estos dos casos que hay aquí, ¿verdad? ¿No? En el que todas las variables están equilibradas, es decir, que están representadas, que ambas contienen el verdadero valor del parámetro. Aquí lo estamos viendo, que está aquí dentro de la curva de Gauss y aquí también está dentro de la curva de Gauss. En esta también, este valor que hay aquí está dentro de la curva de Gauss y dentro de la curva de Gauss. En este caso, lo que hemos querido representar, también, incluso geométrica y gráficamente, y no lo vamos a poner matemáticamente, pero sí por lo menos con como si fuera algebraicamente, ¿no? Que están equilibradas. Entonces, si nos damos cuenta, este es el modelo de ensayo clínico teórico, ¿no? En el que la diferencia que hay de mortalidad del resultado está influido solo por la variable, que en este caso sería la x sub 1, tomar frente a no tomar el medicamento, estar expuesto frente a no estar expuesto. Aquí está. ¿Por qué? Pues porque nos damos cuenta de que todo lo demás es cero. Cuidado, siempre hay un error aleatorio a la derecha, que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Lo hay siempre, como seres humanos que somos, ¿De acuerdo? Bueno, eso solamente sería, perdón que lo diga metafóricamente, solamente lo eliminarían los dioses del Olimpo, es una forma de decirlo, metafórico. No queremos ser irreverentes, lo utilizamos mucho este ejemplo en los cursos, ¿no? Bien, ¿por qué? Pues porque si están equilibradas la edad, la contribución parcial del control menos la contribución parcial de la intervención, como están equilibradas, pues esto sería cero. Lo mismo que también sería cero las contribuciones parciales, la resta de las contribuciones parciales de la enfermedad cardiovascular y del estatus de fumador, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que decimos el ensayo clínico canónico teórico. Atención, esto es lo primero. El ensayo clínico canónico teórico dice que todas estas variables tienen que ser cero o tender a cero y que sean exhaustivas, es decir, que tengan muchas variables explicativas, de modo que el error aleatorio tienda a ser cero. Naturalmente no es lo mismo tener solamente dos variables explicativas como la edad y la enfermedad cardiovascular. Vamos, haríamos un pan como unas tortas, ¿no? Cuando resulta que el error aleatorio es tan grande, aquí lo que tenemos es una especie de ilusión de control, realmente, que sucede en algunas ocasiones. Luego, entonces, esto es lo que llamamos la exhaustividad de las variables explicativas. Esa sería la primera, que este error aleatorio tiene que tender a cero, que tenemos muchas variables que explican este resultado. Y lo segundo es que además de eso, tienen que ser cero, tienen que ser o tender a cero, todas las diferencias que hay aquí. De modo que podemos interpretar que esta diferencia está influida solamente por esta diferencia de tomar o no tomar el medicamento. Naturalmente, las diferencias están en un pedestal alto,
pueden ser estar en este pedestal, pero todo lo que está aquí debajo está influido naturalmente por el control, y todo lo que está aquí, perdón, es al contrario, esta es la alta, esta sería la del control y esta sería la de la intervención. Es decir, pero esta diferencia, lo que está aquí en medio, está influido solo, en este caso, en el ensayo clínico canónico teórico, por la diferencia entre tomar y no tomar el medicamento. Muy bien. Vamos a ver qué es la plantilla GRADE para la evaluación de un ensayo clínico. Bueno, en principio, vamos a ver qué quiere decir esto de GRADE. GRADE es Grading of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation, que es la forma así un poco fina de decirlo, a pesar de que a lo mejor no lo hayamos pronunciado correctamente, y no quiere decir prácticamente nada. Realmente, o sea, es un poco decepcionante, a pesar de que es posiblemente la evaluación, en nuestra opinión, la mejor que hay actualmente, o la menos mala. Preferimos decir la mejor, naturalmente, ¿no? Esto, al traducirlo, pues prácticamente casi sería un poco metafísico, ¿no? Ideal, ¿no? Idealista, ¿no? Y podría traducirse con algo que no quiere decir nada, ¿no? Dice, graduación de la valoración, desarrollo y evaluación de las recomendaciones. ¿Y esto qué quiere decir? Pues no sé realmente, pero vamos a explicar qué es esto de la plantilla GRADE, y si alguien tiene naturalmente pues más interés en profundizar, con muchísimo gusto, aparte de que está en nuestro ciclo formativo, que está todo sobre un eje de GRADE, es cierto que bastante transformado por nosotros a través de la filosofía de las ciencias, ¿no? Y ahora lo diremos por qué, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es esto, ¿no? Bien. GRADE tiene 13 preguntas en sus evaluaciones de ensayos clínicos. Para los estudios observacionales tiene otra serie de preguntas, pero en principio estamos con el más mejor, ¿no? El de los ensayos clínicos, ¿no? Las 13 preguntas GRADE para la lectura crítica de un ensayo clínico son 13. Una es para lo que se llama el esquema PICO, pacientes o población en riesgo, intervención, comparador y outcomes, o resultados que se persiguen, ¿no? Vamos a ver si está bien hecha esta pregunta en el ensayo clínico, cuando estemos haciendo la lectura crítica o cuando estemos nosotros actuando también como investigadores. Es decir, que no solamente sirve esto para el que está observando lo que hacen otros y se lo está evaluando, sino también cuando yo me autoevalúo a mí lo mismo, y sobre todo porque lo que yo me estoy evaluando a mí mismo como investigador, cuidado, porque me lo van a evaluar también los demás, y es bueno que me lo hagan, porque no somos dioses del Olimpo. Bien, hay siete preguntas y 7 respuestas para lo que llamamos la validez, palabra que es difícil de interpretar en algunas ocasiones, aunque generalmente es bastante, de alguna manera, es bastante irreflexivo, ¿no? O sea, que no se suele meditar sobre qué es esto de validez, porque aquí es donde fallan un poco todos los sistemas de evaluación, ¿no? Que no explican muy bien filosóficamente qué es la validez, ¿no? Hay 2 para la magnitud y la precisión y 3 para la aplicabilidad. En total son 13. Vamos a ver qué es esto de primero la magnitud, ¿no? Bueno, la magnitud es cuán grande es la diferencia entre los resultados de la I del control frente a la I de intervención, y nos da cuenta de la relevancia clínica o significación práctica, junto con la precisión, que significa cuán estrecho o ancho es el intervalo de confianza, porque dentro del intervalo de confianza teóricamente se encuentra el verdadero resultado, evidencia o verdad de la población universo, el verdadero valor del parámetro. Efectivamente, lo que está queriendo decir es que la magnitud es cuán grande es esta diferencia. Cuanto más grande sea, mejor, naturalmente, porque tiene más beneficio, puesto que es cada vez más pequeña la I sub I, ¿vale? ¿No? Respecto a aquello que no, en fin, que en principio es por así decir, o la historia natural de la enfermedad, o el tratamiento estándar que hay, ¿no? Pues naturalmente, entonces, esa es la magnitud, ¿no? Esto nosotros lo llamaríamos, por así decir, el NNT, es decir, cuanto mejor sea el NNT, la magnitud del NNT nos da una idea de cuán buena es esta intervención, la significación práctica o relevancia clínica, ¿no? Es decir, que es esta, naturalmente, ¿no? Bien. ¿Y por qué la precisión? La precisión es porque, claro, naturalmente, tanto este resultado como este de aquí, y particularmente, también tienen un intervalo de confianza, que es el que esperaríamos en la población universo si estuviera tratada frente a si no estuviera tratada, ¿eh? O sea, ahí sí que tendríamos un verdadero valor del parámetro que no tiene intervalo de confianza, tendría esta representación
Y abajo, en el ensayo clínico teórico, canónico teórico, tiene un intervalo de confianza. Suponemos naturalmente que dentro del intervalo de confianza, teóricamente, tiene que estar el verdadero valor de la mortalidad de la población de la que toman todas las clínicas y todos los investigadores sus muestras. Porque realmente el ensayo canónico teórico lo que va buscando es qué es lo que sucede aquí arriba, que es de donde toman todos los investigadores sus muestras. De ahí los toman, ¿eh? O sea, de ahí. O sea, que esto tiene solamente un valor local en el caso de que lo hagamos. Si lo hacemos en el hospital de Badajoz y de Cáceres, solamente, que es mi comunidad autónoma en este momento, bueno, en este momento y desde siempre, ¿no? Desde que ejerzo las labores en la Oficina de Evaluación de Medicamentos, pues esto, naturalmente, pues tendría un valor solamente para Cáceres y para Badajoz. Pero realmente, o sea, en Cáceres y en Badajoz nos importa también contribuir con todo el conocimiento, la generación de conocimientos, y vamos buscando que estén bien cogidas estas muestras, porque de nuestras muestras podemos inferir mucho de lo que sucede ahí arriba, porque ahí los van a coger en Valladolid, en Honolulu y también en Pernambuco, por así decirlo, ¿vale? En fin, pues esto es lo que queremos decir. Bueno, pues esto es lo que llamamos la magnitud y la precisión. Magnitud, cuán grande es la diferencia; precisión, cuán cerrado está el intervalo de confianza. Cuanto más cerrado, más preciso. ¿Por qué? Pues porque es el verdadero valor del parámetro está muy apretadito, ¿eh? O sea, que decir que nosotros podemos decir, se encuentra entre, yo qué sé, pues 0,7 y 0,8. Pues 0,7 y 0,8% en este caso, pues sería pues una cosa pues muy interesante, ¿no? Ahora, si decimos que se encuentra entre 0,1 y 1,14, pues entonces pues es bastante grande, porque no tenemos una precisión de exactamente qué resultado es el que estamos teniendo, ¿no? Bien, vamos a ver con el difícil, ¿no? ¿Qué es la validez? La validez en GRADE pues establecen un escalón, o sea, es decir, una escalera de 4 escalones, ¿no? Sería el de arriba, que es el escalón 4, lo llaman, bueno, pues lo llaman, se le llama por este nombre, alta, pero vamos, podríamos poner un 4 también, ¿no? El siguiente escalón sería moderada, baja y muy baja. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues esto lo que nos está queriendo decir es cuán verosímil, cuán verdad es la correspondencia del resultado, evidencia o verdad científica, verdad, ¿no? Repito, cuán verosímil es la correspondencia del resultado, evidencia o verdad, obtenido en este ensayo particular en el que estamos observando, con el resultado que se esperaría obtener del ensayo clínico canónico teórico. Es decir, que lo que vamos buscando es qué igualdad tiene el ensayo que nosotros estamos haciendo sobre este modelo. Es decir, que vamos a ver si efectivamente esto es 0, si esto es 0, si esto es 0 y si esto es 0, porque este sería el canónico, es decir, cuánto le falta para llegar al canónico teórico. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir en este caso la validez, ¿eh? La validez para ver si esto se debe solamente a esta diferencia, ¿vale? Pero también, naturalmente, lo que tenemos que ver es si todas las variables que hay aquí son exhaustivas, es decir, que el error que hay aquí es muy bajo, tendente a 0, porque de poco nos valdría decir que solamente que hay 3 variables que, o sea, que su equilibrio es 0. Bueno, ¿y qué error aleatorio tiene usted? Pues tengo un error aleatorio de un 62%. Pues entonces usted lo que tiene está viviendo una ilusión. De modo que, cuidado, porque la validez es una combinación de exhaustividad de variables explicativas y que además todas ellas estén equilibradas de modo que sean 0. Eso es lo que queremos decir con la validez, ¿eh? Bien, no siempre se consigue con las evaluaciones hoy en día, no siempre. Vamos a ver ahora por qué, ¿no? Bien, ¿y qué es la aplicabilidad? Pues es con esa validez que hemos más o menos estimado prudencialmente, ¿no? ¿De acuerdo, no? Con esa magnitud, cuán grande es la diferencia, y con esta precisión, cuán pequeño es el intervalo de confianza, a qué tipo de pacientes podría ser teóricamente aplicable. El tipo sería teóricamente aplicable a esta clase de mis pacientes. Sería, claro, porque a lo mejor resulta que, bueno, que el resultado es estupendo, pero es para los marcianos. Perdón que lo diga de esta manera, es una broma, ¿no? ¿Vale? Bien. Bueno, hasta aquí todo esto es un razonamiento teórico, ciencias técnicas que pueden formularse en lógica formal siempre con una premisa mayor, una premisa menor y una relación entre ambas, que es lo que llamamos la conclusión. Esta conclusión es una conclusión teórica. Cuidado. Entonces esto está dentro de los papeles del mundo de las ciencias, en este caso de las ciencias, bueno, pues
Ojalá fuera de las ciencias naturales, no siempre son naturales, ¿eh? También hay veces que son ciencias sociales, ¿no? Bien, pero si además queremos hacer una recomendación, mucho cuidado porque esto ya es harina de otro costal y esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, estamos ahora mismo ya trascendiendo más allá de lo que son los papeles, ¿eh? Bien, entonces necesitamos estar preparados para una clase cualitativamente más compleja que puede formularse mediante un razonamiento práctico. Este de arriba es un razonamiento teórico y este es un razonamiento práctico. Elizabeth Anscombe, tenemos una entrada en nuestra página web sobre este tema particular, ¿no? Y en este caso, un razonamiento práctico, tenemos también una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, que realmente esta conclusión ya es una acción, es una acción. Esto es lo que llamamos razonamientos prudenciales, ¿no? Es decir, es un razonamiento moral, también se llama, ¿eh? Bueno, pues atención, la conclusión que hemos obtenido en en lo que llamamos el razonamiento teórico, aquí arriba, esta conclusión es la que va a formar la parte de la premisa menor, ahora de la premisa menor, del razonamiento práctico. Bueno, lo explicamos en otro apartado y bueno, pues se puede encontrar en la página web poniendo razonamiento práctico y sale además con un vídeo explicativo. Muy bien, vamos a ver, estas son las preguntas pico, estas son las 13 preguntas, esta es la pregunta pico, la P de pacientes en riesgo, la intervención, la comparación y los resultados que se persiguen y que motivan el diseño y la implementación del estudio de investigación, ¿vale? ¿Está bien hecho? Bravo, si por ejemplo estos son zarandajas, dice, los pacientes son, bueno, pues unos que vinieron, que no sabemos qué edad tenían, que no sé qué, no. O sea, es decir, estos pacientes naturalmente tienen que estar identificados en todas estas características. Cuando decimos la población universo, la población en riesgo, es tener claro, bien definido qué es esto corpóreo, ¿eh? Y qué es esto subjetivo-subjetual y qué es esto institucional-cultural, ¿eh? Cuidado, ¿eh? O sea, hay que saber todo esto y tener muy bien definidos qué es la exposición y qué es el control, ¿eh? o la no exposición. Esto es lo que llamamos los pacientes, o sea que tengamos aquí bien referido los pacientes, la intervención, la comparación y la outcomes o resultados que se persiguen, naturalmente, por supuesto, los resultados que se persiguen, en este caso sería este de aquí, sería la I, ¿vale? Bueno, pues aquí es lo que queremos nosotros mostrar, ¿no? La validez son varias preguntas, en fin, que está aquí, son varias preguntas, la magnitud y precisión de los resultados y aquí sería la aplicabilidad. Vamos a volver sobre nuestros pasos para ver qué es esto de la aplicabilidad. Lo hemos dicho hace un momentito, efectivamente, para si esto vale para mis pacientes. Perdón, creía que se me había olvidado y afortunadamente lo he dicho. Bueno, esta transparencia ha costado mucho construirla y no forma realmente parte de la exposición. Pero necesitamos decirlo para aquellos que hayan profundizado un poquitín más en la filosofía de las ciencias, ¿no? Es decir, que esta es la que ha motivado que grabemos el presente vídeo, ¿no? Bueno, vamos a ver, Grade, que ahora mismo evalúa Grade Cochrane, vamos a llamar esto Grade Cochrane, afortunadamente, bueno, pues yo creo que es lo mejor que hay. Pero lo mejor que hay también podemos decir lo menos malo que hay. Bueno, vamos a ver, yo creo que es lo mejor, ¿no? Pero bueno, esto mucho cuidado porque aquí podemos hipostasiar, aquí podemos estar sustantivando algo que realmente no es tan sustantivo, ¿eh? Y esto está sucediendo en la segunda generación de algunos de los evaluadores que yo creo que no tienen en cuenta algunas de estas limitaciones. Grade Cochrane se ha convertido hoy en el estándar de la evaluación en el mundo. Esto me parece que, vamos, que es, por así decir, técnicamente bueno e incluso moralmente bueno. Cuidado, pero hay que tener cuidado porque a ver si nos vamos a pasar de frenada. Pero Grade es una técnica prudencial, tecné, que decía Aristóteles, una tecné, que practica un agente evaluador, pero no es una ciencia, y aún menos una filosofía de las ciencias, por lo que tiene limitaciones científicas y filosóficas que conviene conocer desde las coordenadas de un sistema filosófico potente, como por ejemplo la que nosotros nos hemos adherido hace ya bastante tiempo, la teoría del cierre categorial de las ciencias, que nos ha hecho mejorar nuestra precisión, naturalmente nuestra explicación sobre la anterior del descripcionismo de la Escuela de Viena e incluso el teoreticismo de Karl Popper. Creemos que
la teoría de cierre categorial de las ciencias de Gustavo Bueno, de la Escuela de Filosofía de Oviedo hoy en día, ¿no? Es muchísimo más potente que todos estos y creemos que es el más potente del mundo, incluso más potente que el de Bunge, ¿no? Que ha inspirado mucho a la medicina, ¿no? También, ¿no? Vamos, yo creo que, vamos, estoy convencido, este explica a Mario Bunge, pero no al contrario, ¿no? Bueno, bien. Aquí lo que tenemos es la posibilidad de que, si no nos damos cuenta de estas limitaciones, pues, o sea, si el técnico se cree que está haciendo filosofía, se convierte en un pésimo filósofo espontáneo, porque no tiene un sistema filosófico donde situar las averiguaciones, las evaluaciones, ¿no? Y puede confundir un estante de la estantería de la clasificación con otro. Entonces, puede ser que suceda. Yo creo que una buena formación filosófica hace que no se falle, o sea, que no se falle en esta técnica prudencial, es decir, que tengamos un buen técnico, pero un buen filósofo, que tenga una sistemática, un sistema filosófico en el que ejercer en cada casilla la técnica bien hecha. Porque si no tiene esto, puede ser que entonces confunda las casillas, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo. Errores tipo 1 y tipo 2 en la estimación prudencial de la verosimilitud de los resultados, verdades o evidencias. Esto que llamamos validez, calidad o certeza, que tenemos también, aquí lo veremos, una entrada desde hace un tiempo, un punto de vista en la página web, ¿no? El agente con el instrumento de estimación de la verosimilitud, es decir, por ejemplo, con la técnica de Grade o con la técnica de Cochrane, que hoy en día están mezcladas, ¿no? En fin, y esto no está nada mal, por supuesto, claro que no, ¿no? Repito, el agente con el instrumento de estimación de la verosimilitud, verdad o evidencia, puede incurrir en un error tipo 1, tipo alfa también se llama, que es dar por exhaustivamente conocido el resultado que aún está conociéndose. Es decir, que no se tienen todas las variables explicativas, pues porque de momento tiene mucho error aleatorio, esa explicación del resultado en salud. También, y esto sucede por varias razones, ¿no? Vamos a dar la primera, que es la más importante, creo yo. Bueno, son importantes las tres, ¿no? Pero sobre todo las dos primeras, ¿no? Normalmente puede ser que el agente incurra en que da a los resultados materiales por resultados formales autorreferenciales. Esto está dentro de la filosofía de las ciencias. Me refiero a lo siguiente. Puede ser que una ciencia autorreferencial como la matemática, que tiene vida propia, que los referenciales no son corpóreos, sino que el uno se representa a sí mismo y vuela, hace la constitución de su verdad con independencia de la conexión corpórea. Eso no sucede con las ciencias naturales, que es donde tenemos que estar nosotros adheridos, O sea, en la epidemiología clínica tiene que estar no separándose de las ciencias naturales. Ojalá fuera una ciencia completamente cerrada natural, pero es muy difícil que así sea. Pero bueno, en principio nosotros consideramos que hay un cierre de la epidemiología clínica, ¿vale? Bueno, esto ya lo hemos defendido y ahora lo veremos en los puntos de vista que vamos a dar como recomendación al final para el que quiera. Entonces, cuando un resultado material se confunde con un resultado autorreferencial formal, con un número, pues entonces es lo que estamos haciendo. Una matemática que está funcionando perfectamente bien dentro de su campo, como por ejemplo el espacio de 8 dimensiones. El espacio de 8 dimensiones tiene sentido dentro de esa geometría, que es una ciencia formal, pero no una ciencia natural. O sea, el autorreferencial es el propio de las ciencias formales, las matemáticas, las 16 ciencias matemáticas, ¿no? Y la biología tiene siempre un referencial corpóreo, la física también, la geología también, la química también. Estas son ciencias que están conectadas. Lo que dice el referencial está conectado con algo corpóreo. Cuando ponemos H del hidrógeno dentro de una hoja, fuera hay hidrógeno, o sea, está representando hidrógeno. Cuando ponemos un 1 en una ciencia matemática, no quiere decir que fuera haya 1, porque el 1 es este que está aquí en el papel. Está dentro del papel y funciona dentro del papel. Eso es una de las limitaciones que tiene la estadística, que en algunas ocasiones es algo irreflexiva, porque estamos dando por corpóreo algo que tiene nada más que una representación formal. Los números están funcionando perfectamente bien, pero eso no quiere decir que estén conectados con los sujetos corpóreos.
Ya lo hemos explicado y ahora vamos a hacer unas recomendaciones. Por ejemplo, lo que llamamos la función de supervivencia no es lo mismo que los supervivientes, hay que tener cuidado con esto. Las representaciones, por ejemplo, que tenemos de la varianza en algunos estudios, en algunos investigadores, la varianza, bueno, pues no siempre coincide entre lo que dicen unos investigadores y dicen otros. Eso quiere decir que los intervalos de confianza, donde se supone que está el verdadero valor del parámetro, no siempre podemos estar seguros de que corpóreamente sea así. Es cierto que el promedio, la media, ¿no? El promedio de las variables que son, en este caso, dicotómicas, ¿no? Después, las medias de las variables continuas. El coeficiente de correlación, por ejemplo, también. Y la varianza, o sea, estos tienen la corporeidad completa. Pero cuidado porque hay otras, ya más complejas, en los que son cálculos matemáticos y son propuestas teóricas que no siempre están conectadas con los sujetos corpóreos. Mucho cuidado con esto, Por eso, el hecho de que la bioestadística esté influyendo naturalmente sobre estos resultados en salud, cuidado porque hay veces que no están conectados con los sujetos corpóreos, lo decimos aquí. Bien, y aquí la segunda de las razones es dar por verdades alfa 2 y cuando son verdades beta 1. Las verdades beta 1 son aquellas, bueno, que en las que todavía no han alcanzado, si es que van en esa dirección, verdades alfa 1. Hay veces que tenemos ensayos clínicos muy pequeños que están comenzando a hacer el conocimiento de lo de ahí arriba, de la población universo, y comienzan siendo verdades beta, es decir, que son verdades muy circunstanciales de momento, que no son esenciales e idéntico-esenciales y no son universales. Y puede que el evaluador pudiera llegar a confundir una verdad obtenida beta con una verdad obtenida alfa e incluso atreverse a dar una recomendación. Cuidado, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? También esto está en la filosofía de las ciencias, ¿no? Y también puede ser que esté incurriendo en un error tipo 1 por la falta de prudencia, la metodología científica, que lo que estamos diciendo, que, bueno, que puede ser que no esté aplicándose más o menos correctamente, y a pesar de todo, bueno, que incluso, bueno, pues teniendo una buena teoría, sin embargo, hace un mal razonamiento práctico. Perdón, no mal, sino no un incorrecto, voy a decirlo mejor, ¿no? O sea, un incorrecto razonamiento práctico moral, ¿vale? Bien. También puede ser que vaya al corre-corre y que, bueno, pues tenga una dificultad técnica, con lo que entonces, bueno, pues también comete un error tipo 1. Vamos a ver, aquí serían las verdades alfa, las que tenemos aquí, alfa 1 y alfa 2. Las verdades alfa 1 y alfa 2 son las de las ciencias naturales, Ciencias naturales, y aquí, por ejemplo, estaría la epidemiología clínica, siempre que esté bien la epidemiología clínica, ¿no? ¿Vale? Bien. Aquí tenemos también las verdades formales, son verdades alfa 1, las de las matemáticas. Cuidado, pero con la diferencia respecto a las ciencias naturales, repetimos de que las ciencias naturales están conectados los signos con sujetos corpóreos, el hidrógeno del papel con el hidrógeno de verdad, real, ¿vale? Bien. Bueno, y aquí tenemos el instrumento de estimación, cuán verosímil es la correspondencia del resultado de este ensayo clínico particular con el resultado que se esperaría obtener en un ensayo clínico canónico teórico, real, porque ese resultado es el representante ideal del resultado de la población universo, que es de donde toman las muestras todas las clínicas del mundo, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues vamos a ver, el agente grade el agente con grade, hemos puesto con grade porque es el mejor, vamos, nos parece que es el mejor, está claro que, por supuesto, lo que queremos es que los agentes de grade también tengan una formación filosófica de las ciencias, ¿no? Para no incurrir en esto, ¿no? Y aquí tenemos que el agente con grade puede estimar que la población universo es exhaustivamente conocida, es decir, que tiene un error aleatorio muy pequeño, ¿no? Y podría ser que el agente de grade, que estas son las dos posibilidades, estima que la población universo está conociéndose, es decir, que se da cuenta de que todavía le faltan variables explicativas para conocer. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos que la población universo, o sea, estas verdades alfa, la población universo está exhaustivamente conocida. Es decir, se conocen exhaustivamente las variables explicativas del resultado, verdad o evidencia. Y aquí la otra posibilidad sería población universo conociéndose. Aún no se conocen exhaustivamente las variables explicativas del resultado, verdad o evidencia. Pues cuando el agente estima que la población universo
estima que es conocida siendo realmente conocida, pues entonces lo que tenemos aquí es verdaderos positivos. Ahí hay un error, falta una C, ¿vale? Ahora lo corregiremos, ¿no? Pero podría ser que considere que es conocida cuando realmente está conociéndose. Y este es el peligro mayor que hay, ¿eh? Cuando una gente esté creyendo, o sea, que tiene un resultado con el que puede trabajar, que puede sustancializar, que puede esencializar, cuando es imposible de esencializar porque realmente todavía se está conociendo y no está conocido. Esto es lo que llamamos el error alfa o error tipo 1, que es un falso positivo. Este es poco común, ¿no? Pero puede suceder, ¿no? Es lo contrario. El agente, bueno, pues estima que la población universo, bueno, pues está conociéndose cuando realmente ya es conocida, ¿no? Este sería el error tipo 2 o falsos negativos, y aquí, o sea, estaría en virtud en este cuadro y estaría en virtud en este cuadro, es decir, cuando detecta que está conociéndose y efectivamente está conociéndose, ¿no? Aquí ponemos, para no incurrir en un error tipo 1, en este de aquí, con los instrumentos de estimación de la verosimilitud, es decir, con las plantillas, con la técnica de Grade, ¿no? Tiende a aumentar los requisitos y trámites adiabáticos, es decir, aquellos que realmente, son adiabáticos, pues son aquellos en los que la energía no sale de sí mismos, ¿no? Es decir, que aquellos que no tienen ningún rendimiento, son trámites adiabáticos, por eso lo llamamos así, ¿no? Bien, tiende a aumentar los requisitos y trámites adiabáticos, pudiendo entonces incurrir en un error tipo 2, que es dar por estar conociéndose un resultado en salud que en realidad está conocido. Bueno, aquí tenemos unas llamaditas por resultado, verdad o evidencia exhaustivamente conocida. Nos referimos a esto que decimos de las variables explicativas y el error aleatorio que tiende a cero, ¿no? Y verdades alfa y beta, esto de aquí, tenemos aquí una entrada que se puede visitar perfectamente aquí. Ahora lo veremos porque la vamos a volver a referir también, ¿no? Bien. ¿Qué hemos hecho nosotros saltando desde aquí hasta aquí? Esta de aquí puede saltársela cualquiera que no le interese el tema de la filosofía de las ciencias y volveríamos aquí. Bien, nosotros cuando comenzamos a hacer estas evaluaciones en el año 2009, pues nos dábamos cuenta de que con esta plantilla pues se nos olvidaba de una vez para otra. Entonces fue cuando decidimos nosotros construir para el grupo, para todo el grupo que evaluaba en Grade a través de la Oficina de Evaluación de Medicamentos del Servicio Extremeño de Salud, hicimos una estructura narrativa. Ya teníamos práctica en otras, en otras cuestiones, ¿no? Y tenemos una estructura narrativa que es la forma en la que hasta incluso se escriben las primeras tablillas de los sumerios, ¿no? O sea, poco después, pues naturalmente tienen una estructura narrativa y siempre hay un problema, una trama, una crisis y una resolución. Es la estructura que tiene una novela, la estructura que tiene una película de las que vemos de Walt Disney que nos están gustando, más o menos, ¿no? Y la forma en la que normalmente contamos las cosas nuestras a nuestros amigos. Cuando nos gusta hablar con los amigos, generalmente es problema, trama, crisis y resolución, ¿no? Es el teatro desde la época, desde Sófocles, desde Esquilo, ¿no? Sófocles, Eurípides, Aristófanes en adelante, es una estructura narrativa. Pero vamos, las novelas del siglo de oro español y el teatro están escritos con esta estructura narrativa. Por si alguien se pierde, no obstante, tenemos aquí una regla del dedo que es el acrónimo ideal, ¿no? Llamábamos cuando éramos pequeños la forma ideal de la resolución de los problemas, para que nos explicaran que la I es identificación del problema, la D, definición del problema, la E, estrategias para reducir el problema, la A, las actuaciones llevadas a cabo y L, logros de resultado. Esto es el método científico, realmente, ¿no? Hombre, es un poco más previo, ¿no? Pero realmente, si alguien se pierde un poco, que siga estos pasos de ideal y puede redactar, pues un estudio, en fin, o una evaluación científica. Bueno, pues nosotros esta estructura narrativa la hemos puesto así, ¿no? En fin, tenemos una introducción que tiene, por así decir, el problema. Después explicamos aquí también la trama y hay una crisis, ¿no? ¿Vale? ¿No? Entonces, primero es lo proyectado, ¿no? O sea, qué es lo que se diseña, esto que llamamos las estrategias para reducir el problema, ¿no? ¿Qué se consiguió? ¿Qué comentarios, ya una vez que se consiguió, tiene el evaluador? Y una discusión para hacer una relación, un autologismo y un dialogismo, ¿no? Con otros compañeros, otras compañeras, ¿no?
Y esto, bueno, incluso el evaluador puede poner su propia opinión. Esto se tiene que poner aparte, en una parte en la que se permite que la subjetividad y el deseo del evaluador esté separado de lo que es real de aquí, ¿no? O sea, es decir, lo que se supone que tiene que ser lo más objetivo posible, ¿no? Bien. Y ahora ya con esto, naturalmente, se necesita para añadir los conflictos de intereses de los investigadores y la verosimilitud, que es lo que llamamos la validez de los resultados, ¿no? Bien, aquí estarían las conclusiones. Estas conclusiones serían, por así decir, las conclusiones teóricas, ¿eh? Es decir, siguen siendo, en principio, objetivas, objetuales, ¿no? Objetivas, ¿no? Esto ya sería más allá de, o sea, esto ya es trascender. Las recomendaciones se pueden hacer o no hacer, ¿no? Por eso decimos, recomendaciones sí prudencialmente es mejor ofrecerlas que no ofrecerlas. Hay que tener muchísimo cuidado porque esto es el razonamiento teórico y esto sería un razonamiento práctico y esto es harina de otro costal y es bastante más difícil. Entonces, si tenemos los resultados bien claritos y el que está enfrente los entiende, mejor no hacer recomendación. Naturalmente, si el otro necesita un empuje, pues es mejor que lo haga el que ha hecho o el panel que ha hecho esto, pero casi tendría que pedir disculpas. Perdóneseme que haga esta recomendación porque realmente soy un simple mortal y yo realmente, en fin, llego hasta donde llego. No he estudiado filosofía, no sé sociología, de modo que lo que voy a hacer aquí es una recomendación que, bueno, que es lo que yo creo que es el curso de... Pero cuidado porque la recomendación es antropológica y mientras que la conclusión es científica y lo antropológico no siempre se puede explicar a través de lo científico. Bien, para ver paso a paso las preguntas y las respuestas, nosotros resolvemos en la práctica un resumen de una evaluación grado de un ensayo clínico que es el Proactive, que está muy bien resuelto, creemos nosotros, y está en este apartado. Está aquí, aquí forma parte también del módulo de formación, de docencia, ¿no? Y es el módulo inmediatamente posterior, después del 1-2. Si volvemos sobre nuestros pasos, nos damos cuenta de que si alguien quiere, y esto sería por así decir casi, tendríamos que haberlo puesto un poco aquí como de color gris clarete, porque ya estamos traspasando, ¿no?, lo que pretendíamos con nuestro ciclo formativo. Si alguien quiere introducirse en el sistema filosófico de las ciencias, conocido como el cierre categorial de las ciencias de la Escuela de Filosofía de Oviedo, puede comenzar consultando dos de nuestros puntos de vista. Nosotros somos amateur, en fin, nos hemos preparado con esta teoría del cierre categorial de las ciencias, naturalmente, ¿no? Y tenemos dos puntos de vista, ¿no? ¿De qué clase de evidencias o verdades hablamos cuando hablamos de medicina basada en la evidencia, ¿no? ¿Qué se encuentra aquí? Y el otro, ¿qué significan la validez, calidad o certeza de un resultado en el campo de la epidemiología clínica? Primero, acotando el campo. ¿Desde qué sistema? Desde las coordenadas de la teoría del cierre categorial de las ciencias, ¿no? Vamos a ver la primera, ¿no? Esta sería de qué clases de evidencia sobre datos hablamos cuando hablamos de medicina basada en la evidencia, que tiene incluso, bueno, pues aquí tiene dos vídeos grabados, ¿no? Bien, y la otra, repetimos, la otra sería la segunda, que está aquí, que es ¿qué significan validez, calidad o certeza de un resultado en el campo de la epidemiología clínica desde las coordenadas de la teoría del cierre categorial de las ciencias? Que también tiene, bueno, pues un vídeo explicativo que, bueno, que ha costado bastante trabajo sintetizar porque esperamos que sea de utilidad práctica dentro del sistema sanitario, claro que sí. Muy bien, pues al llegar aquí hemos terminado. Muchas gracias.